Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de DAFES, así como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y por supuesto, datos. Yo soy Valen. Yo soy Lau. Esto es Data Soul. Bienvenidos a nuestro podcast. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo miércoles de Data Soul, a un nuevo episodio. Y hoy tenemos una invitada desde Argentina. Esta invitada la conocí hace un tiempo por Twitter y vi como parte de lo que compartía en redes, que estaba muy activa también en comunidades de Argentina, en comunidades de mujeres, y sobre todo que compartía un tema muy particular y era como todo ese mundo de la tecnología, pero enfocada a bioinformática, que siento que no conozco muchas personas alrededor de esto que hablen sobre este tema, que es muy importante también. Y hoy la tenemos acá como invitada para hablar un poco de su historia. Tenemos a Natalia Flores. Bienvenida, Natalia. Hola Laura, hola Valen, muchísimas gracias por la invitación al podcast y bueno, un honor estar acá para contar un poquito de mi paso por el mundo de la tecnología y la ciencia. Gracias a ti por brindarnos este espacio y para iniciar queremos escuchar un poquito de tu historia, cómo llegaste al mundo tech, qué te motivó, si ya desde el colegio habías visto como algunas materias relacionadas con eso y dijiste, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida o esto es lo que quiero como empezar a explorar un poco más, o cómo fue ese camino, cómo llegaste hasta ahí. Bien, perfecto. Bueno, mi historia fue un poquito particular porque tenía como varios intereses, si se quiere, desde chiquita. A mí siempre me llamó la atención ver programas de ciencia en la tele. Yo soy chica de los 90, como la mayoría acá, entre los 80 y los 90 que vivíamos mirando tele. No como hoy en día, que por ahí más está como más visto el mundo del streaming, del podcast, bueno, como que otros tipos de multimedias, ¿no? Y yo desde chiquitita siempre me llamó la ciencia, todo lo que son programas relacionados a los animales y enfermedades particularmente. Suena rarísimo, pero yo podía estar horas mirando eso o incluso leyendo libros. También era mucho de ir a la biblioteca, mi mamá es bibliotecaria, y leer libros de ciencia, ¿no? Como cuáles son las enfermedades, cómo se transmiten, o simplemente las especies de perros y gatos que existen. Cositas así básicas y sencillas. También se me daba muy bien la tecnología a su vez. Me pasaba que yo tuve acceso a la tecnología desde muy chica, cosa que antes no era tan común. Sí, hoy en día todos son nativos digitales prácticamente, pero ya creo que yo tengo 27, ya a mi edad no era tan común en esa época tener una computadora, mucho menos un celular. Entonces como que se me empezó a dar. Me acuerdo que el primer contacto con lo que se podría decir algo parecido a la programación fue a los 13 más o menos, 12 o 13 años. Por videojuegos que yo jugaba online, que tenían sus foros, era la mayoría de habla inglesa, en inglés. Entonces era practicar tanto programación web, o craquear algún jueguito, realizar algún mood de algún juego que yo jugaba en el momento, y a su vez participar mucho en foros. Y esos fueron como mis primeros acercamientos a la ciencia y la tecnología. Yo siempre hablo de los dos a la vez, porque muchas veces se piensa que como que son dos cosas separadas y en realidad van de la mano, ¿no es cierto? Sin embargo, me tocó tener varias materias en la secundaria que vendría a ser algo similar al bachillerato en otros países. Empecé a tener materias como matemática y física que me costaban horrores. Y decía, no, bueno, esto no es para mí, no va por este lado. Pero sí me gustaban mucho la química, la biología, también, bueno, algo de lógica había tenido el último año de escuela, y me había gustado. Entonces como que no entendía muy bien para dónde ir, yo dije, bueno, me voy a ir a estudiar a una ciudad grande que tengo cerca de donde yo vivía, a 100 kilómetros, me fui a vivir sola, digamos, y me fui a estudiar el grado en bioquímica, ¿sí? Bueno, he compartido unas materias también con farmacia, como que ese fue el camino que yo pensé que iba a tomar. Ya hace 9 años que yo había empezado la universidad, vi que me costaba mucho la matemática. El resto iba súper bien, pero por ahí eran las materias más complicadas que tenía. Y en el medio se me dio también por volver a retomar programación por hobby, ¿no es cierto? Y curso va, curso viene.
me encantó Python. Justo da la casualidad que empiezo a abrir Twitter y todas estas cuentas donde empiezo a conocer más personas del área y termino consiguiendo trabajo casi por accidente, si se quiere. Como que yo salí de un curso en particular que había hecho una empresa privada acá en Argentina y cuando me di cuenta me habían contratado. Obviamente era una oportunidad que no iba a desperdiciar. Yo venía del cuidado de adultos mayores, también soy socorrista, entonces venía como con esa experiencia más voluntario y más trabajos no formales. Y bueno, en pandemia, en el 2020, conseguí un trabajo oficial como full stack developer, ¿sí? Empecé con lo que es la parte web. Y a medida que fue pasando el tiempo, me terminé yendo para la inteligencia artificial y el Big Data, ¿sí? Hoy en día soy ingeniera de datos, de hace 2 años. Y bueno, es algo que me gusta mucho. Y con el tiempo después descubrí de que las dos cosas que yo había estudiado anteriormente se podían encontrar un punto de convergencia, ¿sí? Que es la bioinformática, justamente lo que habías comentado hace un ratito. Y bueno, y acá estamos, intentando meterme de a poquito en ese mundo, primero de la parte académica, estoy inscripta ya en la carrera de licenciatura en bioinformática, sin abandonar siempre la universidad, ¿no? Si bien yo le di una pausa, me estoy por recibir también de técnica en informática, eh, que también empecé después de empezar a trabajar en el área, porque me parece súper importante seguir formándose y a mí me gustaría hacer investigación el día de mañana. Entonces necesito sí o sí el título de grado para luego acceder a un posgrado, ¿no es cierto? Y seguir investigando. Así que ese es más o menos el recorrido que hice. Sí, es muy importante también cuando uno quiere hacer investigación estar muy cerca de la universidad. Yo creo que la universidad es como ese punto ideal. Pues un lugar ideal donde tú puedes hacer tu investigación o puedes empezar, digamos, cómo hacerlo. Yo estuve revisando, obviamente, tu perfil y como lo que tienes en tu página web y sí me di cuenta que eras ingeniera de datos y que incluso sacaste el certificado de Azure. ¿Cómo fue, digamos, hacer todo eso? O sea, ¿en la universidad te guió mucho a convertirte como tú en ingeniera de datos o fue mucho estudio autónomo y, y qué fue como lo más retador de eso? Bien, primero y principal, lo que es las herramientas de inteligencia artificial y ingeniería de datos en sí, fue todo autodidacta, obviamente con mis respectivos mentores. A medida que yo empecé a trabajar en esta empresa privada que me había contratado en su momento, si bien era para el lado web, justo uno de mis mentores, que yo lo conozco en persona incluso, él se dedicaba a la inteligencia artificial y me dijo, bueno, por tus habilidades y por lo que veo que a vos te gusta, vas por este lado, te recomiendo que estudies para la certificación de Microsoft, ¿no es cierto? Que es la DP203. Que en su momento tenía otro numerito, pero justo cuando yo le rendí cambió el número de la certificación. Eran dos antes, creo que 201 y 202, una cosa así, no me acuerdo. Bueno, me preparé y rendí todo autodidacta con mucha ayuda de esta persona. Eh, y luego, cuando empecé a hacer mi propio camino, empecé a estudiar yo por mi cuenta y a adquirir experiencia, que es súper importante. Para mí, aunque estudies de 10.000 libros, si vos no tenés experiencia en el área, te va a costar mucho. No necesariamente experiencia laboral, sino simplemente haciendo proyectos. ¿Sí? Haciendo proyectos en voluntariados, enseñando, que es lo que siempre le recomiendo a todo el mundo. Está bueno tener la teoría, pero mucho más importante es practicar. ¿Sí? Más cuando uno recién comienza. Y lo que sí me pasó con el tema de la universidad es que me dio herramientas que me hizo dar cuenta de que todo iba a ser mucho más sencillo con esas bases que lo que fue en su momento. Porque yo empecé a estudiar Python, empecé a estudiar Git, no tenía idea de bases de datos, no tenía idea de lógica, había tenido algo en la escuela, pero muy básico. Claro, y después ya de 2 años trabajando y cuando me metí a la carrera, en la tecnicatura universitaria, dije, esto era lo que me faltaba para terminar de entender algunas cositas que me costaban tanto en su momento, ¿no? Así que es un poco y un poco autodidacta y muchas herramientas que gracias a la universidad me parece que hoy soy la profesional que soy, ¿no? Como que estoy empezando a escalar un poco más rápido en lo que es el famoso seniority, entre comillas. Eh, Como que me dio muchas herramientas muy, muy buenas, como redes, bases de datos, incluso la enseñanza, ¿sí? Yo también soy profe, yo cada tanto hago mentorías o doy clases de todo, de web, de análisis de datos,
Eh, e hice algunos cursos extra y muchos profesores me han dado recomendaciones. He trabajado con profesores en la universidad también y me dieron muchas herramientas que estudiando atrás de una computadora todo el día no las iba a tener. Así que me pareció muy valioso. Y creo que lo más retador, eh, todos los días hay retos. Hoy en día yo me encuentro, por ejemplo, con un equipo de trabajo hermoso, pero para mí lo más difícil fue encontrar un equipo donde me sienta cómoda y donde tenga esa guía que a todos nos falta cuando uno recién empieza a veces. Me ha tocado, si bien empezar como ingeniera de datos, pero hacer la tarea de 5 roles en uno y sin un mentor que sepa tanto, ¿no es cierto? El típico que uno es junior y necesita la manito del senior, de alguien que sepa más. Y eso me costó mucho encontrarlo hasta que, bueno, hoy en día estoy con un equipo maravilloso con el que aprendo todo el tiempo. Mis compañeros también aprenden de mí. Eso también me parece que está bueno aclararlo. Me pone muy orgullosa. Pero ese fue el principal reto para poder crecer, ¿no es cierto? Eh, Así que bueno, la recomendación a todos es sigan estudiando, practiquen, no se queden con la teoría y si tienen la oportunidad de hacer una carrera universitaria sería genial. En mi caso yo me quiero dedicar a la investigación, entonces sí o sí tengo que ir por ese lado, al menos acá en mi país. Así que bueno. Sí, de acuerdo. En este podcast, ahora que mencionabas como toda esta parte de la comunidad, de los mentores, de que das clases, hemos hablado mucho sobre temas de comunidad, de cómo la comunidad nos ha ayudado a nosotras como a entrar a este mundo de los datos, de cómo muchas personas que hemos tenido invitadas acá en los episodios también han llegado por parte de la comunidad, cómo encontrar ese lugar donde pueden encontrar personas con un interés similar y donde también se pueden compartir como espacios más allá de temas técnicos, como de esa parte humana que casi no se habla, que también vivimos en el mundo tech. Entonces quería hablar contigo como de esa experiencia que has tenido. No sé si recuerdo mal, pero creo que formaste también como una comunidad en el lugar donde vivías o donde Sí. vives. Entonces, ¿cómo fue como esa experiencia también de crear comunidad y de ser parte de una comunidad de tecnología? Fundamental en mi carrera, ni hablar, es más, nosotros con vos Laura nos conocimos por redes, compartiendo información primero con los que son las comunidades virtuales, ¿no? Yo desde el comienzo, lo primero que hice y más con el boom de la pandemia y la virtualidad fue meterme a servidores de Discord, de diseño, de programación. De a poquito me empecé a animar a dar charlas, por más de que yo era bastante junior, entre muchas comillas, siempre lo digo porque no es tan importante el seniority, pero era una persona que recién empezaba y tenía mucho síndrome del impostor. Más que nada, el hecho de no tener un título mucho tiempo a mí me daba mayor síndrome del impostor, ¿no? Y el animarme a dar charlas de a poco, aprovechar el espacio que me dan las personas al ver todo lo que yo compartía en redes que iba aprendiendo, dije, bueno, a ver, si esto le interesa a la gente, si le interesa a las personas de distintos lugares de LATAM, ¿por qué no eh, abrir una comunidad acá en mi provincia, en mi ciudad? Y acá importante aclarar, yo soy de Misiones, ¿sí? Yo soy de Oberá, una ciudad muy chiquita. Me mudé a Posadas, acá a 100 kilómetros de Oberá, ¿sí? Que también es una capital, pero sigue siendo una ciudad chiquita. Del norte del país. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque todo se centraliza en Buenos Aires y como mucho en Córdoba, ¿sí? Nadie conoce casi afuera de Argentina otros lugares que no sean esas dos provincias o ciudades relacionadas. Entonces digo, bueno, voy a fundar una comunidad, no yo sola, ¿no? Siempre con un equipo. ¿Por qué no fundamos una comunidad que luego de la pandemia salga de lo virtual y empiece a ser más presencial? Lo intentamos, empezamos a preparar talleres, obviamente virtuales, al principio, que era lo que se podía. Empezamos en agosto del 2020 con uno de mis mejores amigos y un equipo maravilloso, con muchos de ellos fueron compañeros de trabajo o de la universidad incluso. Además acá en Misiones tenemos la universidad pública, que es gratuita, tenemos las carreras de sistemas, ¿no? Ingeniería, profesorados, entre otros. Así que había muchísima gente. Eh, y bueno, empezamos a conocer a otras personas de diferentes puntos de la provincia y se armó esta comunidad maravillosa que ya en el 2021 ya comenzamos con las primeras actividades presenciales
Y bueno, hasta hace no mucho hicimos una de las actividades más grandes, que bueno, justamente la idea es hacer networking, ¿no? No está tan centrado en lo técnico en este caso, porque la idea es más conocernos y encontrar pares. Entre ellos sí se han armado proyectos muy geniales de videojuegos, de negocios, de marketing, de todo. Pero era más que nada eso, con acercar un poquito lo que pasa en otras ciudades más grandes a mi ciudad. Incluso ahora, también mencionar, yo estoy formando parte de lo que son las embajadoras de Women Touchmaker de Google, que me parece una herramienta muy buena también para empezar a armar grupos de developers de Google en mi provincia, ¿no? Como ese fue mi primer acercamiento, siempre animando a otras chicas a que se sumen, porque me parece primordial dar visibilidad a las mujeres en tecnología, a disminuir la famosa brecha de género, ahí podríamos hablar horas sobre el tema. Nunca dejé de hablar sobre ello, ¿no? Trato de dar charlas todo el tiempo. En mi provincia me parece que todavía estamos con una cultura más machista, si se quiere, comparando con las grandes ciudades, ¿no? Entonces me parece primordial también dar ese enfoque. Así que ese fue uno de los pilares, tanto diversidad de género como también la diversidad de las comunidades minoritarias también. Así que bueno, esa fue mi experiencia y a nivel marca personal, a mí personalmente me ayudó un montón también, me dio visibilidad. Lo que me permitió tener mayores ofertas laborales. Así que también, si alguien está pensando en unirse a una comunidad simplemente para conocer personas, buenísimo, pero sepan de que también uno se da a conocer, eh, otras personas aprenden de vos y vos también aprendes de otras personas increíbles allá afuera. Es una constante retroalimentación y te abre muchas puertas. Sí, así es. A mí me parece que la comunidad es muy buena, pero me parece que crear comunidad es muy difícil, sobre todo para los líderes. Ya lo he mencionado como en varias ocasiones acá en el podcast, que yo en este momento pues soy líder de una comunidad, fui líder como de otras comunidades y ha sido mucho trabajo y sí he querido como crear una nueva, pero o sea, a veces me pongo a pensar como en la cantidad de cosas que hay que hacer y más, siento que se vuelve más difícil con el tiempo, como llegar a las personas y porque pues es cliché, pero las generaciones van cambiando, o sea, las personas obviamente no les va a gustar lo que nos gustaba a nosotros hace 3 o 4 años. Entonces, eso me parece como muy teso, pero a la final también es un trabajo muy gratificante. Yo creo que te quería preguntar, como volviendo al tema de la bioinformática, tú habías mencionado al principio cuando habías hablado de de cuando entraste a la universidad, que descubriste la programación y todo eso, mencionaste que habías encontrado como un punto en el que podías como usar los dos o combinar los dos. No sé, que digamos que qué es lo más importante para ti en cuanto a ese tema y qué es esa cosa o ese tema importante de bioinformática que tú crees que nadie está hablando de eso y que es importante hablar. Buenísimo. Ay, me encantan estas preguntas porque abarcan un montón de cosas y tenemos un montón de aristas que tocar, me parece. Lo primero que se me ocurre y lo primero que te voy a responder es, fue difícil encontrar ese punto de convergencia y creo que a mucha gente le pasa. Constantemente yo escucho gente que estudió contabilidad, por ejemplo, que me dice, hey, quiero hacer análisis de datos y no sé por dónde empezar, no sé cómo unirlo. De repente mucha gente piensa que aprender programación significa sí o sí ser ingeniero de software también, ¿no? Y que no hay un punto de convergencia entre ambas disciplinas, sea el background que sea. Yo porque vengo del lado de la salud y me gusta, o la ciencia en general, pero hay gente que viene del marketing, de las áreas económicas, incluso personas que se dedican a lo que es la traducción de diferentes idiomas. Y en todos estos roles, o mejor dicho, áreas, puedes encontrar un rol en sistemas que puede irte como anillo al dedo. Un traductor se puede dedicar al NLP, ¿sí? Al procesamiento del lenguaje natural, ¿por qué no? El contador, analista de datos, por ahí es lo más cercano. De todas maneras puede dedicarse si quiere al desarrollo de videojuegos y está perfecto. Pero siempre hay algo que puede llegar a unir. Y me acuerdo que en su momento me costó mucho porque yo decía, tengo demasiados intereses y no sé por dónde abarcarlo. Yo también trabajé con algo de marketing. Además, hoy en día soy community manager, es como mi segundo trabajo, más hobby que otra cosa, pero trabajo de ello también. Y claro, era un momento tener tantos intereses que no sabía cómo unirlos. Y simplemente fue googlear
el típico, lo que nos convierte en ingenieros de software la mayoría es ser muy buenos googleando. Hice eso, sí, se me ocurrió a ver cómo aplicar la informática en el área de salud, ¿no es cierto? Y me encontré con experiencias de otras personas que estaban en la misma. Encontré algo que se llamaba el RCG, que es un grupo de jóvenes estudiantes y profesionales de bioinformática. Lo encontré a nivel Argentina, ¿no? Pero están en todo el mundo. El RCG Argentina, que son los regionales de grupos de estudiantes del ACB, sería ISCD, me cuesta decirlo en inglés, así lo voy a decir en español, que es como el grupo a nivel internacional, ¿no? Entonces me uní, vi que en pandemia hicieron actividades virtuales, dije, bueno, va por acá. Veo que hay personas que encontraron ese punto y sin darme cuenta me sumé a una actividad, empecé a hablar con unas personas primero de España y luego me contactaron con personas de Argentina y empecé a formar parte de esa comunidad. Y ahí recién empecé a conocer de qué se trata la bioinformática, haciendo voluntariado en el medio. Empezamos a organizar actividades, tanto virtuales como presenciales. Conocí muchos lugares de mi país, incluso por ellos, por las actividades que hicimos. Y ahí de a poco empecé a conocer qué era lo que hacían. O sea, fue un camino medio raro, porque la mayoría de la gente sabe primero dónde ir y después se mete. Yo me metí y después fui aprendiendo en el camino de qué se trataba. Y básicamente podríamos decir que es una disciplina que combina, ¿sí?, la ciencia de los seres vivos, de ahí viene la parte bio de biología, ¿no es cierto?, con vincula, si se quiere, las técnicas computacionales, el software, ¿no es cierto?, para crear soluciones para un hospital, por ejemplo, ¿sí?, o para investigación de alguna enfermedad o las vacunas, ¿por qué no? Y entonces, bueno, empecé a aprender un poquito más sobre el tema, me encantó y dije, bueno, definitivamente este es el camino. Y después me inscribí a la licenciatura en bioinformática, por suerte me reconocieron varias materias de bioquímica y de la tecnicatura también. Pero ese fue más o menos el camino y fue todo un desafío porque me costó mucho encontrarlo al principio y si no fuera por la comunidad, la verdad que la comunidad, que somos pocos bioinformáticos, yo ya me incluyo, aunque me cuesta a veces decirlo, porque yo todavía no trabajé como bioinformática. Sí hice algún proyecto de juguete, los famosos proyectos de investigación donde uno colabora, pero hasta ahí. Pero mucho, por ejemplo, yo estuve trabajando con lo que es la detección de genes del cáncer, ¿sí? Que es mucho genómica, más que nada. Pero las utilizaciones de la bioinformática van mucho más allá. Es más, hoy con todo el auge de la inteligencia artificial se puede aplicar para un montón de cuestiones como diseño de fármacos o predicción de plegamentos de proteínas, investigar sobre biología estructural, ¿por qué no? Hay muchas áreas, digamos, que en lo que uno se puede empezar a meter de a poco, ¿sí? A mí particularmente me interesa en inteligencia artificial y genómica, y ahí después veré qué hago con eso. Y no me acuerdo si me habías preguntado otra cosa, porque me fui por las ramas, como que empecé a hablar una cosa y después terminé en otra. Pero sí, la verdad que me gusta mucho y mi horizonte es en eso, ¿no? Como en recibirme, mientras sigo también adquiriendo experiencia por mi parte en la parte de datos, que es súper importante, porque se trabaja con datos biológicos, pero son datos, en fin y al cabo, para luego hacer investigación, ¿no? No me acuerdo qué otra cosa me habías preguntado. No, está genial, está genial. La verdad, como que eso es una de las industrias que me parece como más interesante, o que le va a hacer mayor bien la inteligencia artificial. Siento que puede salir como muchas cosas buenas a partir de ahí. Y muy teso también me parece las personas que están trabajando en eso. Y no Como se que ojalá conoce también, tanto. ajá, Ujú. sí. Yo tenía una compañera en mi anterior trabajo que ella es ingeniera biomédica, creo que sí, biomédica, y también Sí. era ingeniera de datos y se fue como para realizar otro proyecto, creo que en Londres, para empezar como a través de los datos a detectar, o sea, más o menos era como detectar realmente qué tanto le duele a las personas cuando salen de una cirugía. Entonces, porque, por ejemplo, cuando las personas salen de una cirugía, salen muy doloridas y les tienen que dar como esos medicamentos para quitar los dolores, que pueden ser algunos eh, adictivos.
Entonces, Los opioides, la por forma, ejemplo. exacto, Ujú. entonces la forma en la que los dan es dependiendo de qué tanto le duele a la persona, pero el médico, pues uno no sabe cómo medir eso, uno sabe cuánto le duele según lo que uno diga. ¿Cuánto te duele del 1 al 10? No, un 5, un 8, y así más o menos como, pues se va como colocando esa cantidad de medicamentos. Entonces están haciendo como un proyecto para empezar a realmente a buscar la manera como con los datos o algo así, poder tener como un valor exacto o aproximado para poder darles las como pastillas o las cosas correctamente. O sea, me parece muy teso y pues la mayoría de los proyectos chéveres que me imagino que existen por ahí. Sí, no, tal cual. Y además el hecho de que muchos de esos fármacos causan, ¿cómo es que se dice esto? Adicción. Entonces, claro, tenés que ser muy puntilloso con cuánto porcentaje de opioide, por ejemplo, incluso yo he tomado en su momento tramadol, sí, que es un opioide que es mucho más fuerte que el paracetamol o el diclofenac, que son AINES, sí, normalmente antiinflamatorios, que vos decís, bueno, eso uno toma cuando te duele alguna parte del cuerpo, te lastimaste o salís de una operación. Pero ya cuando cruzás la línea de los opioides ya se vuelve un poquito más complicado porque causa adicción. Y hay que tener mucho cuidado porque además uno genera acostumbramiento. Entonces como que cada vez necesitas más. Primero empezás con el tramadol, después con la morfina. El tramadol es simplemente el mismo fármaco, pero 8 veces menos fuerte que la morfina, por ejemplo. No está muy alejada. Y así tenés otros medicamentos similares de mayor o menor poder digamos, de la terapia del dolor, digamos, para que no sientas tanto dolor y generan mayor o menor adicción. Entonces, claro, tenés que tener un montón de factores en cuenta, el peso de la persona, el género también puede llegar a incidir, si esa persona es sedentaria o no, si fuma, ¿no es cierto? Eh, Son muchas cuestiones a tener en cuenta y ahí vos te pones a pensar la cantidad de datos que necesitas sobre el paciente, ¿no? Justamente la famosa historia clínica, que no todos los hospitales o las clínicas suelen tenerlos como centralizados, si se quiere, como que cada uno tiene su versión. No todas las personas también saben su historial clínico con tal detalle como necesitan los médicos. Entonces, claro, ¿cómo unificás esas bases de datos que están en diferentes instituciones, ¿no es cierto? Y el decir, bueno, esta persona tiene esto, esto y esto, los análisis le dieron tal y tal información. Claro, y ahí uno se apoya con el análisis de datos. ¿Y por qué no la inteligencia artificial? A ver, hoy en día está muy verde, pero podemos hablar de que podría ser una buena herramienta para ayudar a los médicos a llegar a algún diagnóstico. Primero que eso se está estudiando, falta un montón todavía. ¿Sí? El tema de los sesgos de la inteligencia artificial también da para un montón de minutos para hablar, ¿no? Sí. Pero bueno, son cositas que a medida que va pasando el tiempo se va mejorando y puede ser una buena herramienta tanto para el diagnóstico como para saber cuál va a ser el tratamiento que le va a funcionar a esa persona. ¿Sí? Y ahí viene también el análisis de datos, el científico de datos para utilizar inteligencia artificial, el machine learning, deep learning, el ingeniero de datos que tiene que recopilar esa información y limpiarlos, hacerle toda la transformación si se requiere. Pero sí es algo que todavía está verde en la industria, ¿no? Como que se habla mucho de inteligencia artificial, pero los roles tal cual de análisis o ingeniería por ahí no se ve tanto como en el ámbito de la empresarial, si se quiere, ¿no? Comercial. Y justo ¿Y eso que me tú por preguntabas qué? que... ¿Cómo? No, te iba a decir como que tú por qué crees que eso pasa, o no sé si sabes por qué pasa eso, porque casi nadie lo estudia o porque es muy difícil. Y es algo muy reciente. Viste que hoy me preguntabas esto de qué es lo que te parece que por ahí falta comentar sobre el tema. Bueno, y me parece esto, ¿no? Todavía no se conoce tanto el rol de áreas de datos o el Big Data en salud. Es como que es un área súper reciente, es más, los licenciados en bioinformática son muy pocos todavía, ¿sí? Alrededor del mundo. En muchos lugares existe de casualidad como máster y ni siquiera como carrera, ¿no? Entonces ya a partir de ahí el tener gente formada es una cosa, que de a poquito van apareciendo perfiles relacionados. Y luego el hecho de que, a ver, me parece que también va relacionado con las políticas públicas, ¿no? No todos los países tienen la misma cantidad de dinero destinado al ámbito científico
y hay que ver a qué le dan más prioridad, ¿no? El hecho de que, bueno, hubo una pandemia de COVID, bueno, entonces yo sí lo voy a destinar, sea empresa pública, privada, lo que sea, institución en sí, voy a dedicarle tanta cantidad de dinero a la investigación de esta enfermedad, por ejemplo, ¿no? Que fue lo que pasó con el COVID, que fue un desastre, básicamente, entonces todo el mundo puso plata para lograr tener un resultado rápido. Pero sin embargo, muchas veces todavía no pasa. Se pasa desapercibido muchas cuestiones importantes. Las enfermedades raras, por ejemplo, también son muchas enfermedades que al ser raras y al ser poca gente la que las tiene, tampoco se estudian en el ámbito médico. Entonces, ni hablar de la tecnología para ayudar a ello, ¿no? Es como que todavía falta conocimiento, falta gente que se capacite, que se interese, al menos a nivel Latinoamérica, lo que veo. Sin embargo, esto está en crecimiento porque van apareciendo estas comunidades que tratan de juntar a estos profesionales para poder de a poquito ir avanzando, ¿no? Y dar a conocer. Pero falta un montón todavía, y creo que las redes sociales van a ayudar mucho también. Sí, de acuerdo. Y yo siento Sí, también que la información es muy delicada, o sea, tú no puedes estar compartiendo datos de historia clínica de pacientes, porque es mucha información sensible, que si personas que no tengan como buenas intenciones con esa información pueden utilizarla para algún daño, entonces también es como información de mucho cuidado que se tiene que tomar, no tan a la ligera como otro tipo de datos, sino que totalmente. es más como de revisar, de tener todo muy bien almacenado, bien como de los datos que se necesiten, no solamente como información de estatura y peso, sino que hay mucho más allá de información de la persona como tal para poder caracterizarlo y que un modelo pueda como servir para eso. Y de Últimamente se hecho, estuvo hablando mucho del iris, viste que lo podés usar como un método de identificación, lo mismo que la huella dactilar. Y claro, esa información está cargada en nuestro teléfono, hay empresas que están recopilando esa información. Y si vos no tenés una buena gobernanza de datos en la empresa, no sabés o no leíste los términos y condiciones de a quién le estás dando esa información, claro, o sea, puede ser información sensible tanto para vos persona como para incluso hasta tus servicios bancarios. O sea, puede afectar todos los ámbitos de tu vida, ¿no? O estas empresas que realizan análisis de ADN, que no digo que sean malas, pero siempre la gente hace clic en aceptar términos y condiciones sin leerlo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado y ser uno cauto con esas cosas. Igual sí, yo pienso que pues los datos están ahí para ser usados. Sean sensibles o no, o sea, ahorita estamos trabajando con muchos datos sensibles, por ejemplo, la información financiera también es un dato muy sensible, y otro tipo de información, pues la información como tal de los clientes, los que trabajamos con clientes, eso es información sensible y estamos trabajando con eso. Primero, Totalmente. hay algunos datos que están ahí, yo creo que es momento como de empezar a utilizarlos, pero según lo que me dices tú, Natalia, y tiene todo el sentido del mundo, pues las personas para uno trabajar con datos tiene que entender el contexto. Para mí eso ha sido siempre lo más importante. O sea, si yo no sé del negocio, de lo que yo estoy haciendo, pues no voy a poder sacarle valor a esos datos. Y pues las personas que saben como de esos datos clínicos son médicos o personas pues que han trabajado ahí. Entonces, yo siento que también eso puede ser como un retraso. Y también, por ejemplo, y hablo acá como del lado de Colombia, normalmente esa industria de medicina no, yo creo que no todas están como en esa parte de la transformación digital. Yo creo que solamente algunas, aquí se llaman como empresas EPS, empresas de no sé qué de salud. Y máximo dos de todas las que hay tienen aplicación donde uno puede, por ejemplo, meter sus datos, no sé qué, y tienes tu historia clínica y te mandan por correo tal cosa. O sea, tú sabes que eso está guardado en algún lado, pero no todas Claro. son así. Entonces, hay una transición como a esa transformación digital que apenas está sucediendo y que pues eso en parte también como que ralentiza el proceso de que pues para poder hacer como análisis de datos, inteligencia artificial y todo eso y para poder tener datos tienen que estar en un computador, si los datos están por allá en un papel pues va a ser complicado también, siento que puede ser eso. Totalmente. Me hace acordar cuando hice pasantías, cuando terminé la secundaria con una bioquímica, hace 10 años, ¿sí? Fue en 2014. Claro, esta bioquímica parece que no tiene relación con lo que estabas contando, pero ella notaba
el número, el nombre de cada paciente, la edad, todo en un cuadernito. ¿Sí? Ella hacía como sus tablas con regla, con lápiz y papel. Y a mí me fascina ese ejemplo porque no fue hace tanto, ¿sí? Y hoy en día, claro, está todo, estamos tan acostumbrados a lo digital, pero tal vez en las grandes ciudades yo lo veo como un poquito más avanzado en ese aspecto, pero hay clínicas más chicas en los pueblos rurales, o ni siquiera hay clínicas en los pueblos rurales, sino en pueblos más chicos o medianos, que todavía siguen usando ese sistema de lápiz y papel, ¿sí? Entonces también es capacitar a los profesionales y darles las herramientas, ¿no? Todos tienen el dinero, tal vez incluso para tener una notebook, ¿sí? Una laptop. Al menos acá en mi zona pasa mucho eso, también la falta de recursos o de acceso a internet. Entonces, claro, ahí dificulta el hecho de poder tener acceso a digitalizar todo, que como vos decís es súper importante. O sea, lo importante es tener acceso a eso. Después queda a manos de cada institución o de cada empresa preocuparse o capacitarse en cuestiones de seguridad o de gobernanza de datos, ¿no? ¿Quién accede a esa información? ¿Quién tiene el permiso? Y quién no. No es lo mismo que es el ejemplo que yo siempre doy cuando doy clases, ¿no? Que una persona asistente administrativo en un hospital, ¿sí? Normalmente vos llegas, le pedís un turno a un médico, bueno, esa persona tiene acceso a tus datos personales, ¿sí? Tu número de teléfono, tu nombre, tu apellido, con qué médico te vas a atender. Pero no tiene acceso a tu historia clínica como si lo va a tener el médico de esa institución. Entonces también es importante esa parte de la gobernanza de datos, ¿no? El saber quién tiene acceso y quién no. Y obviamente van a haber personas que lo van a utilizar para mal y otras personas que lo van a utilizar para bien. Entonces siempre que procuremos que se utilice para bien, yo creo que se van a lograr grandes cosas una vez que se digitalice toda la información. Si hay un largo trayecto para que pase eso, ¿no? Si cuesta todavía en las grandes urbes, imagínate en una zona rural, como yo siempre digo, que es el ejemplo más cercano que tengo. Así que falta más acceso, hay una brecha digital enorme, me parece también ahí. Sí, de acuerdo. Hace poco, ya que estaban hablando como del ADN, recuerdo un video en donde estaban hablando como de el avance de los modelos de inteligencia artificial y hablaron sobre AlphaFold 3 Sí. y algo que estaba desarrollando DeepMind, que no recuerdo muy bien si era enfocado en predecir enfermedades genéticas, pero sí había como un avance enorme y muy significativo en la decodificación del ADN. Entonces, sí hay como personas que están haciendo sus cosas en esa área que de pronto no es tan nombrado como lo que vemos ahora, como el boom de ChatGPT o todos estos de generaciones de imágenes, pero sí hay como personas avanzando también en ese campo y ojalá se pueda ver como a futuro esos buenos resultados y buenas aplicaciones ya más enfocadas como en ayudar a las personas y a que podamos tener como una vida más saludable sin tantas enfermedades que se puedan encontrar como algunas curas o medicamentos que puedan ayudar a que la vida sea más llevadera como sin tanto dolor. Total, esto que comentás, a ver si hay alguien que está interesado en todos estos temas que quieran saber más, que seguramente, claro, ahora decimos, claro, no es tan razonado, pero si a alguien le interesa buscar más sobre el tema, buscan en estas plataformas de estudios de investigación científica como Nature. Ahí van a tener una cantidad increíble de diferentes universidades o empresas privadas, justamente como AlphaFold, AlphaFold 3, no me acuerdo la empresa, no me estoy acordando ahora, sé que es Deep algo, que prácticamente, DeepMind, ahí está, de Google, que está investigando, claro, un montón de herramientas que pueden ayudar, incluso hay bases de datos también open source allá afuera, tampoco me acuerdo los nombres de todos ahora, pero hay mucha información ahí afuera para buscar, así que si a alguien le interesa es googlear esa, tanto en Nature como buscar AlphaFold en Google, porque creo que van a encontrar cosas muy interesantes, ¿sí? O sea, tanto como vos decías, controlar las crisis de dolor de las personas, o la cura contra no sé, contra el COVID, ¿sí? Es más, el genoma humano hace muchísimos años ya fue como descubierto, si se quiere, información que de a poquito fueron descubriendo en conjunto con grandes países y se conoce un poquito más sobre cómo funciona a nivel genético cada una de las personas, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya tenemos información súper útil. Aparece una enfermedad nueva, el COVID, lo primero que hicieron, incluso antes de que se declare pandemia mundial, fue decodificar
estas secuencias de ADN de este virus extraño, nuevo que había aparecido. Y a partir de ahí empezaron a decir, ok, este virus es muy fuerte, los tratamientos del día a día no funcionan, entonces eso fue más o menos en enero y en marzo se había declarado una pandemia, ¿sí? Entonces fíjense el poder de los datos de decir, ok, ya tengo súper rápido la secuencia de ADN de este virus nuevo, y a partir de ellos, miren qué rápido salieron las vacunas o los tratamientos que hubieron por ahí dando vueltas. Si bien todavía falta mucho por aprender, no pasa lo mismo con otras herramientas. Miren que el VIH todavía no hay vacuna, ¿sí? Sé que se están desarrollando en muchos países, acá en Argentina al menos sí, y es una enfermedad que viene hace años, una pandemia de más o menos los 90, que todavía no tiene cura, pero de a poco como se van realizando avances, ¿no? Entonces, de a poquito se van haciendo cosas. Es cuestión de buscar en internet, que hay mucha información dando vueltas por ahí, y dar a conocer un poquito más, y eso es primordial. Yo trato de siempre en mis redes sociales hablar de lo que yo sé también, ¿no? Porque todavía me falta un poquito de experiencia. Pero también están estos grupos de personitas hermosas que están dando vueltas por el mundo, como la gente del RSG o ATG Genomics y otras comunidades, Women in Data Science, and Bioinformatics también lo hacen, que tratan de divulgar un poquito más sobre el tema y está bueno. O ustedes incluso con su podcast también, ¿por qué no? Gracias, Nora. Sí, de hecho, para ir cerrando, quería preguntarte eso, como algunos recursos o incluso librerías que las personas que puedan estar interesadas en este campo puedan ir a consultar para estudiar, aprender más de estos temas. Bien. Primero y principal, yo recomiendo que elijan, si quieren, uno o dos lenguajes. Los lenguajes de estrellas para lo que es ciencia en general, y más que nada en la parte de bio, es R y Python. Ya sabemos que R por ahí tiene un fuerte más estadístico, Python más un fuerte de programación, pero los dos van a servir un montón. Es súper importante saber Bash también. Bash y Linux se usa muchísimo. Y luego tal vez, sé que hay muchas otras herramientas, yo no las conozco todas porque recién estoy comenzando, la verdad, pero yo he utilizado BioPython para lo que es, por ejemplo, el análisis del genoma del COVID. ¿Sí? Es información que si vos buscas genoma del coronavirus, del SARS-CoV-2, lo podés descargar en un TXT o en un archivo, bueno, según el tipo de archivo, normalmente son FASTA. Ya estoy entrando mucho en tecnicismo, ¿no? Pero descargas un archivo, los podés manipular con código. BioPython es una de las que a mí me resulta más fácil de aprender una vez que uno ya tiene un poquito de conocimiento de Python, ¿no? SciPy también es otra que puede ayudar no solo en el ámbito de bio, sino también en matemáticas o en física, por ahí para las personas que les interese también aplicar programación por otro lado. Y luego, bueno, herramientas de inteligencia artificial, TensorFlow, ¿sí? O incluso de visualización de datos, puede ser Matplotlib, librerías de Python que se utilizan muchísimo en el día a día. Yo hablo de Python porque es mi lenguaje favorito y el que yo manejo bien, pero sí también tienen un montón de herramientas dentro de lo que son las librerías de R, o LaTeX también, si a alguien le interesa buscar información al respecto, que sirve mucho para hacer reportes. Así que bueno, ahí tiré un par de nombres creo que interesantes para aquellos que quieran empezar a investigar sobre el tema, pero hay muchas más. AlphaFold, ¿por qué no? Sí, tal cual como ir a revisar también esa documentación oficial de librerías o incluso de todos estos que ya están trabajando, de estos modelos que ya se están implementando y que están como funcionando, que tienen sus primeras versiones, y también a mirar que a veces hablan un poco del código si no es código abierto, como de algunas librerías, cosas que están utilizando para la investigación. Entonces también puede servir mucho seguirlos constantemente, incluso en redes sociales, como ellos tienen sus cuentas y van comentando actualizaciones o algunos hallazgos. Entonces, chévere también por ahí seguirlos en redes. Sí, no, totalmente. De vuelta, recomiendo mucho que busquen los Regional Student Group de bioinformática de sus países. Estamos hasta en Asia, en América, en Asia, en Europa, estamos en todos lados. África, hace poco vi que empezaron a aparecer también grupos, pero todos forman parte del ISCB, sí, que son los grupos de estudio internacional de bioinformática y de biología computacional. Pero cada país tiene el suyo también, ¿sí? Así que nada, también es súper recomendado que formen parte de esas comunidades.
porque pasa también que al ser pocos profesionales, todos vienen de otros ámbitos. O son ingenieros de datos que le interesa, perdón, ingenieros de datos, ingenieros de software o analistas de sistemas que de repente se interesan en el tema y se empiezan a especializar un poquito más en bioinformática, pero viniendo de otra rama. O de repente médicos que empiezan a aprender programación. Ese es el típico, ¿no? Biomédicos. O incluso, como les digo, puede ser tranquilamente un contador o una traductora de inglés, ¿por qué no? Sí, o sea, no, me acuerdo de ejemplos de personas que he mentoreado, por eso se me vienen esas áreas en la cabeza. Pero gente que por ahí parece que no tiene nada que ver y va aprendiendo sobre el tema y todos tienen algo que aportar, ¿sí? Así que tampoco tengan miedo a aquella persona que le interese en investigar un poco sobre el tema, que de repente no tengan ningún título o vengan de una rama que parece que no tiene nada que ver porque todos tienen cosas valiosas que aportar ahí. Súmense a las comunidades y conozcan gente que está en el tema y van a ver la cantidad de perfiles diversos que hay. Listo, Natalia. Muchas gracias de verdad por compartirnos esos tips, por venir acá y contarnos tu historia y hablarnos como de todos estos temas muy interesantes y que sabemos que a futuro van a coger mucha fuerza. Totalmente. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Me parece genial todo el trabajo que están haciendo y un honor formar parte de este episodio. Gracias. Les vamos a dejar toda la info de Natalia y todo lo que ella nos comparte, de Natalia, perdón, y todo lo que nos compartió en la descripción del episodio. Recuerden que las pueden seguir en redes sociales como @DataSolPodcast y que tenemos un nuevo episodio todos los miércoles. Chao. Chao, gracias.